Bienvenidos al libro de los Hechos. Buenos días, mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 26 del libro de los Hechos. Realmente vamos a arrancar con este capítulo que en cierto sentido va a resolver una inquietud, una intriga con la cual termina el capítulo 25. ¿Por qué? Estamos en el contexto de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en prisión. El apóstol Pablo ha sido encarcelado injustamente, ha sido juzgado de una manera media laxa por los líderes romanos, ya que estos querían en cierto sentido quedar bien con la nación de Israel, quedar bien con el pueblo judío. Y saben que el pueblo judío, sobre todo el liderazgo, detesta al apóstol Pablo. Lo ven como una plaga. Bueno, Pablo se encuentra hoy en el capítulo 26 en Cesarea. El gobernador en cierto sentido es Festo. Festo ha querido congraciarse con los judíos porque recién ha ocupado este cargo. Anteriormente lo tuvo Félix, quien ha tenido a Pablo preso ya durante 2 años. Y aunque Festo no puede resolver el asunto porque Pablo apela al César, esto es, tiene que ir a compadecer directamente con el mismo emperador romano, que en el tiempo de Pablo es el César Nerón, Festo se encuentra con una visita en cierto sentido agradable, que es el caso de Herodes con Berenice. Herodes Agripa II con su hermana Berenice visitan a Festo para darle la bienvenida a este nuevo cargo que tienen, ya que Herodes es el rey, en cierto sentido, de la región de Judea, de Galilea, etcétera, etcétera. Cuando ellos visitan a Festo, Festo les toca el tema de Pablo, que es un tema que ni bien él ha ocupado el cargo, ya está en boca de él y de sus, en cierto sentido, ministros. Bueno, Festo quiere que Herodes y Berenice escuchen el caso, escuchen de la misma boca del apóstol Pablo lo que está pasando. Así que el capítulo 25 termina introduciéndonos la llegada de Agripa, de Berenice, de Festo y de otros políticos para escuchar al apóstol Pablo. Ellos entran con gran pompa y en cierto sentido ellos piensan que están juzgando o indagando al apóstol Pablo, pero lo que no saben es que es todo lo contrario. El apóstol Pablo, en cierto sentido, los tiene a ellos presos, porque ahora Pablo les va a compartir el evangelio, les va a compartir las buenas noticias. Y esto es algo que siempre vemos en la vida del apóstol Pablo. Usa cualquier oportunidad para entablar una conversación espiritual y para guiar a las personas a que entiendan el mensaje de salvación y que puedan poner su confianza en Jesús. Ese es siempre uno de los propósitos del apóstol Pablo como evangelista, como apóstol, como pastor y maestro, en cierto sentido, que engloba estos llamados que tiene Pablo como tal. Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a leer ahora el discurso de Pablo ante todo este liderazgo político que Dios le está permitiendo tener delante de él para ser su testigo. Leamos el capítulo 26 y leamos qué es lo que Lucas, el autor de este libro, nos cuenta acerca del discurso que dio el apóstol Pablo en esta oportunidad. Vayamos a Hechos capítulo 26 y veamos el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿puedes hablar en tu defensa? Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también, y lo pueden atestiguar, que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, acá Pablo está presentando una defensa de su acusación. Acuérdense que Pablo ha sido acusado falsamente de haber metido hombres gentiles al templo, pero en cierto sentido toda esta falsa acusación nace
porque detestan que Pablo enseñe acerca de Jesús como el Mesías y como Dios hecho hombre, y que Él es el medio para la salvación. Pablo se está defendiendo ante Agripa, le pide por favor que lo escuche con paciencia, y lo más probable es que les pide eso, ya que en las veces anteriores se armó un tumulto que lo quería matar, y en otra oportunidad el sumo sacerdote mandó que lo abofetearan. Por lo tanto, Pablo dice: Rey Agripa, escúchame con paciencia, espera que termine mi discurso antes de intervenir. Quiero presentarte una buena defensa de por qué estoy aquí en verdad, por qué estoy aquí realmente. No estoy por una falsa acusación, estoy porque tengo la esperanza en la resurrección de los muertos. Y es una esperanza, Rey Agripa, que se me acusa cuando es algo que nosotros, como pueblo de Dios, siempre hemos estado esperando. Los patriarcas, los padres, la ley, los profetas, siempre han enseñado acerca de la resurrección, y es una esperanza que nosotros como pueblo siempre hemos tenido. La venida del Mesías para reinar con nosotros en este siglo venidero. Eso es lo que Pablo dice. Y Pablo termina diciéndoles: ¿acaso les parece imposible, increíble, que Dios resucite entre los muertos? Porque una de las cosas tenemos que recordar que Pablo ha estado compartiendo en el lugar donde él va, vez tras vez, es acerca de la resurrección de Jesús. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Nuestro mensaje sí gira en torno a la persona de Jesús, a su muerte y a su resurrección. Podríamos decir a su vida, muerte y resurrección por nuestros pecados. Por lo tanto, la resurrección es un pilar fundamental de nuestra fe y de nuestra predicación. Y la ha sido del apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo está guiando a Agripa y a la audiencia a entender: miren, todo gira en torno a mi predicación de la resurrección de un hombre. Este hombre es Jesús. Y esta resurrección de este hombre, que no es solamente hombre, sino que es Dios hecho hombre, ya estaba profetizado miles de años antes en las Escrituras. Eso es lo que Pablo quiere guiar a su audiencia a entender. Y que ellos entiendan el motivo de su prisión. Continuemos, veamos el discurso del apóstol Pablo, que es lo que él sigue diciéndole al rey Agripa y compañía. Versículo 9. Dice: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén. Con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas, muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Pablo ha empezado a contar su testimonio, cómo él va a llegar a conocer a Jesús y cómo él fue antes de conocerlo. Me encanta porque una de las cosas que nosotros vemos en las defensas del apóstol Pablo en sus prisiones es siempre utilizar su testimonio personal. Sí, su testimonio personal se va a enfocar en la persona de Jesús y en el mensaje de salvación, pero no se desliga a él de esa historia, porque él quiere contar su experiencia, cómo él llegó a conocer al Señor. Él ve valioso su experiencia de fe. Por lo tanto, podríamos agregar esta mañana a nuestro pensamiento, a nuestra idea de cómo compartir nuestra fe, contar cómo nosotros conocimos al Señor, cómo el Señor nos guió a conocerlo a Él a través del mensaje de salvación. Contar nuestra historia, pero obviamente el centro de esa historia siempre va a ser Jesús y siempre el mensaje de su muerte y resurrección por nuestros pecados. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se está exaltando, sino está contando: yo antes fui, en cierto sentido, un asesino de cristianos. Yo detestaba a los cristianos, y es más, estas autoridades que me quieren matar ahora, en cierto sentido me dieron potestad antes de yo conocer a Jesús de Nazaret, de que yo matara y metiera presos a otros cristianos. Eso es lo que Pablo está contando. Sigamos leyendo su testimonio. Versículo 12. Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra, y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie, que me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos,
para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Bueno, Pablo está contando su testimonio, está agregando en cierto sentido palabras que nosotros no hemos leído en Hechos capítulo 9, por ejemplo, donde vemos la conversión, donde vemos este camino de Pablo hacia Damasco y cómo se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él está agregando algunas cosas importantes. Está agregando que Jesús, en cierto sentido, le adelanta que él va a ser un ministro de él para ir y alcanzar a los judíos y a los no judíos y guiarlos a ellos a que abran los ojos, a que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, y que por la fe en el nombre de Jesús reciban el perdón de los pecados y la herencia de los que han sido santificados, de los que han sido apartados. Si se dan cuenta, en medio de la experiencia que Pablo vivió, él está compartiendo con el rey y con todos los políticos de ahí, pero además les está compartiendo el evangelio. Les está diciendo ciertas verdades importantes que el día de ayer compartimos, que no todo el mundo conoce. A veces entendemos equivocadamente que el mundo ya conoce el mensaje cristiano, pero eso es una mentira. El mundo no conoce el mensaje cristiano. El mundo tiene una idea de lo que cree un cristiano, pero realmente no lo sabe. Tiene una idea distorsionada. Generalmente a cualquier persona que no conoce al Señor, tú le preguntas, ¿qué es lo que cree? ¿O qué es lo que nosotros creemos, Y te va a decir, bueno, que porque tú eres buena persona, tú vas a ir al cielo. Y una de las cosas que vemos claramente en toda la palabra de Dios y que creemos los cristianos es que nosotros no somos buenos, que nosotros necesitamos un Salvador y que nosotros hemos creído en Jesús porque Él es el Salvador de la humanidad, porque todos nosotros estamos condenados, porque nosotros pertenecíamos a las tinieblas y ahora el Señor nos ha traído a la luz, porque nosotros pertenecíamos al poder de Satanás y ahora hemos venido al poder de Dios, porque nosotros somos pecadores y no, en cierto sentido somos culpables. Y en Jesús hemos recibido el perdón de los pecados y ahora hemos recibido una herencia. La herencia de los santificados, diría Jesús a Pablo. ¿Qué herencia es esa? La vida eterna. Y esperamos un reino por venir, la segunda venida de Jesús, que Él va a venir a reinar sobre todos nosotros. Así que eso es lo que realmente creemos y eso es lo que Pablo les está transmitiendo. Y les está diciendo algo bien bonito. Jesús me dijo que por la fe en su nombre, ustedes van a recibir todo esto. O sea, les está diciendo en otras palabras, si ustedes creyeran en Jesús hoy, esa revelación que yo tuve, ese encuentro sobrenatural con Jesús, también puede suceder en sus vidas. También puede suceder con sus vidas de ustedes. Por lo tanto, toda la audiencia está prestando atención a la predicación de Pablo. O sea, ellos pensaban, hemos venido a juzgar a Pablo, a ver cuál crimen ha cometido. Y Pablo dice, bueno, les voy a contar mi historia y les voy a predicar acerca de Jesús. O sea, ellos ya no pueden salir de ahí y Pablo les está predicando. Ustedes se han dado cuenta que muchas personas, cuando tú les quieres compartir del Señor, huyen. Bueno, estos políticos no pueden huir en este momento. Ellos mismos lo han traído a Pablo, ahora se la tienen que aguantar. Como diría mi esposa, se la tienen que calar. Se tienen que aguantar la predicación de Pablo. Pero me encanta esta predicación. Puedo agregar que este capítulo nos muestra el sermón o la predicación más larga de Pablo en todo el libro de los Hechos. Así que Pablo le sigue hablando de este encuentro con Jesús, que es lo que Jesús le manda, y ahora va a continuar diciendo algunas cosas adicionales para que ellos puedan creer. Vamos a continuar leyendo. Versículo 19. Pablo continúa y dice, por eso, Rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios, y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Y por esto los judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos, para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Pablo cierra esta prédica de una manera magistral. Pablo dice, yo no he rehusado esta visión que tuve. Quizás ustedes pueden criticar la experiencia que yo he tenido, pero es mi experiencia con Jesús. Y yo no puedo dejar de anunciar lo que he visto
y oído. No he dejado de predicar que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios, que eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados de una vida egoísta a una vida rendida a Dios. Y que demuestren con sus actos que realmente se han arrepentido. Muchas personas critican al cristianismo basándose en personas que realmente no son cristianas. Porque un verdadero cristiano demuestra con su vida que se ha arrepentido. Si tú dices con la boca que eres cristiano, pero vives completamente ajeno a la voluntad de Jesús plasmada en los evangelios, realmente no eres cristiano. Eres una persona que tiene una religión, eres una persona religiosa, al igual que los religiosos que están juzgando a Pablo y que lo han metido preso prácticamente. Decir que eres cristiano no te hace cristiano. Que quede claro eso. Cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice Pablo. Y esa salvación se va a expresar claramente en la forma en la que vives. Si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor, pero vives completamente distinto a la fe que proclamas con tu boca decir, es un falso evangelio, es una falsa salvación, es una falsa creencia. Con tu boca dices que amas a Dios, pero tu corazón está lejos de Él. Pablo deja claro eso a los que están presentes. El Señor me encontró en el camino a Damasco, me dejó varias cosas claras y yo no he rehusado esto. He predicado el arrepentimiento para el perdón de los pecados, que la gente se vuelva a Dios y que muestre con su vida cambiada que realmente se ha arrepentido. Y le dice, Rey Agripa, esto que estoy diciendo no es algo nuevo. Esto es algo que está escrito en la ley y en los profetas. O sea, esto es algo que ya estaba anunciado, que Jesús, el Cristo, el Mesías, tenía que padecer y tenía que traer luz a su pueblo, a la nación de Israel, pero también a las naciones. O sea, si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 53, escrito 700 años antes de Jesús, te va a dar una radiografía resumida de la obra de Jesús. Te va a hablar del Mesías muriendo, resucitando y declarando justo a todos los que creen en él, dando el perdón de los pecados. Eso es un texto profético escrito 700 años antes de la vida de Jesús. Si vamos al Salmo 22, estamos retrocediendo 1000 años antes de Jesús. Y ya desde el Salmo 22 se mostraba proféticamente la crucifixión del Mesías. Por lo tanto, Pablo le dice, esto no es una revelación nueva mía que yo he tenido. Sí he tenido un encuentro personal con Jesús, pero es una confirmación de lo que los profetas y Moisés ya habían dejado claro, Rey Agripa. Eso es lo que Pablo está marcando en este texto y les está mostrando, sí, yo he tenido esta experiencia personal, lo he compartido, por eso estoy preso acá, por eso los judíos me quieren matar, pero no es algo ajeno a la palabra de Dios. No es algo nuevo que yo estoy trayendo. Simplemente que las profecías se están cumpliendo. Y por eso estoy anunciando esto. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a ver cuál es la reacción del público. Pablo termina su discurso ahí. Pero vamos a ver cómo responde Festo, cómo responde Agripa, cómo responde Berenice y los políticos que están presentes. Así que vamos al texto y vamos a ver qué es lo que Lucas nos sigue narrando después de esto. Versículo 24. Miren esto. Esto decía Pablo en su defensa cuando Festo gritó a voz en cuello: ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro que él no ignora nada de esto, porque no lo hemos discutido en ningún rincón. Tú, Rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo: pues Dios quiera que, con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Uy, este encuentro es loco porque Festo es el típico que ante la predicación de Pablo o ante la predicación de cualquiera de nosotros del Evangelio nos va a tildar de locos. Y Festo lo detiene a Pablo, se siente intimidado por la predicación y dice: oye, Pablo, estás loco. O sea, las muchas letras te han vuelto un chiflado. Y Pablo le dice: no, Festo, lo que yo estoy hablando tiene sentido. Hay evidencia, es lógico. No estoy agarrando algo fuera de lo común y algo que se ha hecho en algún rincón. Es algo público. Y yo sé, Rey Agripa, se dirige al rey, de que tú sabes todo esto. Esto no ha sucedido en ningún rincón. La muerte y resurrección de Jesús no ha pasado desapercibida.
Tú sabes, rey Agripa, lo que dicen los profetas. Yo sé que tú crees. Pero acá viene, en cierto sentido, la respuesta de Agripa, que es una respuesta que, en cierto sentido, muestra que él amó o él deseó amar más los placeres de este mundo que Jesús. Porque el rey Agripa conocía muy bien la palabra de Dios, era alguien entendido en las tradiciones judías y en la Escritura. Lo más probable es que Agripa miró a Festo y dijo, si yo creo en Jesús, me van a tildar de loco. Yo, el rey Agripa, tildado de loco, ni hablar. Mira a su otro costado y está Berenice, su hermana, que los judíos decían que estaba metido en una relación incestuosa con ella. Por lo tanto, ve el pecado, ve la lujuria y dice, yo no quiero dejar esto. Y por otro lado mira a Pablo y ve a un hombre encadenado y dice, yo no quiero estar preso. Pablo es un cristiano y miren cómo está, yo no quiero terminar ahí. Por lo tanto, Agripa le dice, ¿con tan poco me quieres hacer cristiano? Y hay otras traducciones que entienden la respuesta de Agripa de esta manera. Por un poco más, Pablo, y me vuelves cristiano. Es lo que Agripa quiso decir. ¿Okay? Un poquito más, Pablo, de tu argumentación y quizás me hacía cristiano. Agripa en cierto sentido teme al hombre antes que a Dios. Y Pablo le dice, Agripa, yo quisiera que con poco o con mucho te volvieras cristiano. Pero obviamente sin estas cadenas. Yo no deseo esto para ti. Y en cierto sentido acá vemos la respuesta que el mundo en cierto sentido tiene al evangelio muchas veces. No quiere dejar su pecado, la lujuria quizás, no quiere ser la burla de otros y sobre todo no quiere, en cierto sentido, el sufrimiento que implica seguir a Jesús. Porque como lo hemos repetido miles de veces en estos live, seguir a Jesús implica un sufrimiento. Seguir a Jesús no es fácil, no es todo color de rosas. Y que te predique el evangelio y que te predique acerca de Jesús y te diga que, tu vida se va a volver un paraíso, un color de rosas, no va a pasar ningún problema, ninguna enfermedad en tu vida. Anda, mira dónde está el apóstol Pablo. Y mira lo que Jesús ha dejado marcado en su vida terrenal y también en el libro de los Hechos. Es claro el mensaje. Seguir a Jesús es perdón de pecados, es vida eterna, es lo mejor del mundo. Pero eso no implica que tu vida va a ser color de rosas. Vas a pasar dificultades. Porque el mundo, como Festo, te va a ver como loco. Porque el mundo que estaba acostumbrado a que tú pecaras con él, te va a agarrar cólera por eso, porque estás dejando ese mundo atrás. Y porque hay gente que te va a perseguir. Y puedes terminar preso o muerto por seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a dar eso por aquel que te amó y dio su vida por ti? Yo sí. Allá ustedes. Yo, en cierto sentido, he tomado el camino que tomó el apóstol Pablo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es el camino que todos nosotros deberíamos tomar. Dios mismo se hizo hombre porque nos ama tanto para tomar nuestro castigo. Porque todos los que estamos acá somos pecadores. Necesitamos salvación. Es algo que el mundo generalmente no quiere aceptar. Somos pecadores, necesitamos un Salvador. La gente entiende que si se muere hoy, va a ir a la presencia de Dios inmediatamente. Porque no sé por qué. ¿No? Cualquier persona que se muere, cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier vecino que se muera en mi barrio, en el pueblo donde vivo, es, bueno, ya está descansando. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde sacas tú que está descansando? ¿No sabes que quizás esta persona va a pasar la eternidad sin Dios en el infierno? Porque se pensaba que esa persona, es una persona buena. Nadie es bueno. ¿Quién de acá se puede levantar y decir yo soy bueno? Yo nunca he cometido ninguna falta, nunca he mentido, nunca he tomado nada que me pertenezca, nunca he mirado con cólera, con odio, con deseo. Todos nosotros quedamos cortos ante la justicia de Dios. Por eso necesitamos a alguien que nos rescate. Ese es Jesús. Por lo tanto, el mensaje que compartimos y el mensaje que está compartiendo Pablo es exactamente ese. Por favor, Rey Agripa, y podríamos traducirlo hoy, por favor, todos los que estamos presentes acá, yo quisiera que con poco, con mucho, se convirtieran a Dios, que le entregaran su vida a Jesús. Obviamente sin estas cadenas, obviamente sin el dolor que conlleva, pero muchas veces lo conlleva. Así que mi súplica, diría Pablo, digo yo esta mañana, es consideren a Jesús. Estudia su vida, ve las evidencias de la resurrección y toma la mejor decisión del mundo, que es hacerlo. Ese sería el mensaje que Pablo quisiera, que Jesús quisiera que ustedes escucharan y que obviamente yo quisiera que ustedes prestaran atención. Terminemos el texto, ya habiéndome pasado bastantes minutos del debido, leyendo el último párrafo, el versículo 30 en adelante. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos: este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte.
Por su parte, Agripa le dijo a Festo, se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador. Realmente no se nos dice si las personas que están presentes en la predicación de Pablo se convirtieron o no, pero ya no tienen excusa de no haber escuchado el Evangelio. Por lo tanto, todos los que hemos estado presentes en este live no tenemos excusa de no haber escuchado el mensaje de salvación y del amor que Dios tiene para nosotros y su sacrificio que Él hizo. No despreciemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Bueno, espero que este mensaje haya sido de edificación para ustedes. Este capítulo es hermoso. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, háganmela saber en la sección de comentarios, que vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.